comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. El régimen militar, autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, llevó a cabo una política de terror. Las Fuerzas Armadas usurparon el gobierno constitucional en la República Argentina por medio de un golpe de Estado. Aplicaron un plan criminal que condujo a la violación sistemática de los derechos humanos. Se organizaron grupos de tareas encargados de secuestrar y torturar personas que eran recluidas en centros clandestinos de detención, donde la gran mayoría fue asesinada. Se instalaron más de 300 centros. A las víctimas cuyo destino final no se conoce se las llama desaparecidos. Más de 500 bebés fueron apropiados por los militares y buscados intensamente por sus familias y la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo. Tienen por finalidad, además de la búsqueda de justicia, devolverles la identidad a los niños que nacieron en cautiverio, cuyas madres fueron asesinadas y que crecieron sin conocer su historia, muchos de ellos apropiados por los mismos asesinos de sus padres. Su lucha incesante consistió en indagar sobre las adopciones de esa época. La agenda marca cierta formalidad, la formalidad acá no existe. Esto más que una oficina es como una casa de abuelas, donde al mediodía se cocina acá, y las que venimos de lejos, estas 5 abuelas, comemos. Después vienen las actividades inesperadas, donde vienen nietos recuperados, o a saludarnos, o a traernos su participación, donde ha estado, porque nos han representado, y nos reunimos en la sala grande, las 13 abuelas de la comisión directiva y algunos nietos que ya participan. Estamos dándole bastante oportunidad de que el relevo esté listo para cuando ya ellos tomen la posta. Sí. Cuando viene el joven se allana porque hay una voluntad propia y personal de descubrir su identidad. Entonces las cosas se hacen de una manera tal que le damos intervención a la CONADI, hace un legajo y se lo deriva con un turno al Hospital Durán, al Banco Nacional de Datos Genéticos, sin necesidad de pasar por la justicia. Cuando hay denuncias ciertas que nuestro equipo de investigación las analiza y dicen, acá hay un caso casi seguro. Bueno, hay un equipo de aproximación de jóvenes nuestros que van a verlo, a este joven o a esta joven, y decirle que son de abuelas, que hay presunciones que puede ser su origen el de haber sido hijo de desaparecidos. Bueno, la respuesta puede ser de aceptar o de cerrar las puertas. Y después, si no, por obligación, tenemos que presentar el caso en la justicia. La mayoría están en manos de miembros de las Fuerzas Armadas, de Seguridad o civiles cómplices. Pero hemos encontrado gente que adoptó de buena fe, pensando de que el chiquito que le ofrecían en minoridad era un niño que no tenía familia y lo adoptaron legalmente. Más o menos tenemos unos 16, 17 casos. Hacemos la reunión de la Asamblea General, que es cuando podemos palpar la presencia real, visible de las abuelas. Nos reunimos alrededor de 40. Y a veces si no viene la abuela porque o falleció o está enferma, viene un familiar, que puede ser la hija, que la representa, ¿no es cierto? Pero las activas somos pocas. También hay que ver que tenemos 35 años más de cuando empezamos y las abuelas tienen algunas 90 y pico de años. Y ya esa edad, yo creo que hay que tener una salud de hierro y aparte un cerebro privilegiado para sentirte con ganas de seguir la lucha, ¿no? O sea que nosotros las comprendemos y las que estamos mejor sabemos que estamos luchando por todas. Antes que nada, gracias. Estoy un poco emocionado. Nos han tratado fantástico. Este homenaje yo siento que no es para mí, sino que es para la búsqueda de las abuelas, que un poco está ahora encarnada en mí, pero tiene que ver con ella y con todas las abuelas. Y bueno, y que esto sirva de alguna manera para instar, para que todos los que tengan alguna duda con su identidad vayan y busquen, que lo que viene está bárbaro. Si no, miren esto. Y vamos River. Gracias.
Yo recuerdo haber tenido una niñez difícil. Una parte era feliz, en algunos momentos era feliz y en algunos momentos no, era niño triste. Porque, porque me pasaba algo que yo no podía entender qué me pasaba. Pero que muchos años después pude descubrir que era eso, ¿no? A mí me llevó a participar en acciones solidarias, vincularme con otros jóvenes, jóvenes, sí, yo tenía, cuando empecé a hacer esas acciones solidarias, tenía 14 años e iba a una iglesia, y esa iglesia tenía un grupo de jóvenes que hacían tareas solidarias, y entonces con ese grupo de jóvenes empecé a hacer tareas solidarias, con una iglesia, ¿no? Hasta los 20 y pico, que no fui más a la iglesia, y después seguí haciendo tareas solidarias como hasta hoy, pero desde otro lugar, desde la política, ¿no? La dictadura es muy difícil definirla en una sola palabra, pero la dictadura podemos decir que es horror, muerte, violencia. La dictadura también es autoritarismo. La dictadura también es pobreza, porque esto es algo que pocas veces se dice, pero la dictadura produjo en la Argentina, en nuestro país, pobreza, porque la dictadura tenía, digamos, un objetivo económico, ¿no? Es decir, de tener un país para pocos, ¿no? Producir pobreza. Es decir, la dictadura pensaba en que los ricos tenían que ser más ricos y que los pobres tenían que ser muy pobres. Y bueno, a mí me llevó a sospechar que no pertenecía a esa familia, esa inestabilidad que tenía cuando era niño, ¿no? Cuando era adolescente, esas preguntas que no tenían respuesta. Me llevó a pensar también que no era de esa familia el hecho de que no me llevaba bien con los que decían que eran mis padres, pero que en realidad nunca fueron mis padres, porque en realidad ellos me robaron, no me adoptaron, me robaron, me sacaron de los brazos de mi mamá, me mintieron, nunca me dijeron que yo no era su hijo biológico, y esas cosas se sienten adentro, ¿no? de uno, y esas molestias que yo tenía me llevaron a dudar sobre mi identidad, me llevaron a hacer la pregunta de quién era. Un día me pregunté, cuando era adolescente, tenía nada más de adolescente, ya era joven, adulto, tenía 22, 23 años, y me llevó a preguntar a mí mismo si era o no era hijo de estas personas que decían que eran mis padres. Bueno, con el tiempo me di cuenta que no era hijo de ellos, porque fui abuelas de Plaza de Mayo, ¿no? Y bueno, fui abuelas porque tenía dudas de mi identidad. O sea, a esa edad, a los 22, 23, me empecé a dar cuenta que yo era una persona que era triste, ¿no? Era una persona triste, que no me gustaba la vida que tenía, era un joven triste, y antes había sido un adolescente triste, y también de niño, también era un niño triste. Era un poco feliz y un poco triste, pero la tristeza era muy fuerte. Yo fui abuelas por una razón, porque en realidad yo tenía, yo vivía en una familia, los que me apropiaron, que era una familia muy particular, que era una familia muy autoritaria. El hombre era muy autoritario, era muy violento, él estaba vinculado a la dictadura. Yo siempre supe que él tenía vínculos con esa dictadura, pero para mí cuando era joven o niño o adolescente, no tenía incorporado que la dictadura era mala. ¿Se entiende? Entonces, recién cuando yo empecé a ser joven, empecé a estudiar, empecé a conocer otras cosas, ahí me di cuenta que la dictadura era un horror. Y entonces empecé a hacerme muchas preguntas, porque en realidad el padre, ¿no? El supuesto padre que yo tenía, él era de la dictadura. Por lo tanto, yo también sabía, por programas de televisión, por publicidades, por leer los diarios, eso, que la dictadura también se había robado, además de ser todo lo que hicieron, se había robado a 500 niños. Entonces, esta persona, que decía ser mi padre, tenía un amigo que
ese amigo, que también era de la dictadura, había robado mellizos. Se había robado mellizos, que fue un caso muy conocido hace muchos años. Durante la década del 90 fue un caso muy conocido, que se llamaban los mellizos Regiardo Tolosa. Y entonces, con esos mellizos, yo jugaba a la pelota, iba a los cumpleaños, íbamos de vacaciones juntos. Y entonces, cuando yo ya era adulto, 23 años, me empecé a acordar de todo eso. Que ese amigo del hombre que decía ser mi padre, que se había robado esos mellizos tenían a sus papás desaparecidos. Y entonces yo me empecé a preguntar, ¿y por qué, si el amigo del que era mi padre, del que decía que era mi papá, se robó mellizos, quizás el que dice que es mi papá también me robó a mí? Entonces yo no soy hijo de el que dice ser mi papá. Y fue así que empecé a sospechar todo eso. Fue así que un día hablo con mi hermana, que era hija de este matrimonio, o sea, no es mi hermana de sangre, pero es hija de este matrimonio, pero es una persona que quiero mucho y que yo siempre confié. Y entonces le dije, mira, me parece que yo no soy tu hermano biológico. Me parece que yo soy hijo de desaparecidos. Se me ocurrió decirle. Entonces, mi hermana me dijo, no, si vos sos hijo de desaparecidos, yo también soy hija de desaparecidos. Los dos somos hijos de desaparecidos porque los dos somos muy parecidos. Entonces yo le dije, no, Vanina se llama. Le dije, no, Vanina, no somos tan parecidos como nos hicieron creer. Sí, porque tenemos el color de piel más o menos parecido, el color de pelo parecido, el color de ojos más o menos parecido. Pero sin embargo, yo le dije, no somos hermanos. Y ella, ¿qué me dijo? Ella me dijo esto, bueno, si vos sospechás que sos hijos desaparecidos, tenés que ir a abuelas. Yo le dije, sí, ya había pensado que tenía que ir a abuelas. Y ella, ¿qué me dijo? Te voy a acompañar. No importa lo que pase. Si mis papás te robaron, yo te banco. Yo estoy con vos. Y así fue. Ahí me acerqué a abuelas. Yo me enteré que era hijo de desaparecidos el 26 de enero del año 2004. O sea, ya hace bastante, hace un poco más de 10 años. Y me dio una felicidad grande saber que era hijo de desaparecidos. ¿Por qué me dio felicidad? Porque yo sospechaba que era hijo de desaparecidos. No sabía que era hijo de desaparecidos. Recién supe que era hijo de desaparecidos cuando ese día en la casa de las abuelas me dijeron, bueno, acá está tu estudio de ADN. ¿No? El ADN, ¿qué es? El ADN la información genética que tenemos, ¿dónde? En las células, ¿no? Bien. Entonces me hicieron un estudio, me sacaron sangre y entonces me dijeron, sí, mira, tus papás son Alicia y Damián, están desaparecidos. Vos naciste en la ex-ESMA. Esta familia te robó cuando vos tenías 15 días. Entonces sos hijo desaparecido. Y a mí me dio alegría porque es lo que yo quería saber, ¿no? Entonces dije, bueno, menos mal, no estaba loco, ¿no? Yo era hijo desaparecido. Yo sospechaba que era hijo, pero no tenía la certeza. Entonces ahora sí compruebo que soy hijo desaparecido. Al mismo tiempo que me dio una alegría bárbara saber que la búsqueda que yo había emprendido llegaba al final, también me dio una tristeza muy fuerte. O sea, me puse mal. ¿Por qué me puse mal? Y porque yo quería tener a mis papás. Yo quería abrazar a mis papás. Y ese mismo día no pude hacerlo, ¿no? No, el mismo día los conocí. El mismo día que me dijeron, vos sos Juan Cabandier, no sos Mariano Falco, que era el nombre falso que me habían puesto, los que me robaron. Yo ese mismo día dije, quiero conocer a mi familia, los que están, ¿no? Obviamente mis papás no están, pero sí quiero conocer a mis abuelos y a mis tíos. Cuando fui a la ex-ESMA, fui directamente a la sala donde se habían producido los partos, ¿sí? Porque no solamente yo nací en la ESMA, sino que hay más o menos 20 hijos, o sea, 20 nietos que nacimos en la ESMA. Y el día que lo fui a conocer fue muy,
muy emocionante, ¿no? Muy fuerte, no solamente emocionante, es mucho más que emocionante, no sé quizás cómo decirlo, pero fue muy, no sé, conmovedor, ¿no? Porque imagínense, yo estaba yendo por primera vez al lugar donde estuve la última vez con mi mamá. Es fuerte. ¿Pudiste reconstruir el vínculo con tu verdadera familia? Sí, claro. Sí. Me pasa como con todas las familias, con algunos te llevas mejor, con otros no tanto, con algunos te peleas, con algunos los abrazas todo el tiempo. Pasa eso. Sí. ¿Fue difícil eso? Sí, fue difícil. Sí. Porque, es decir, la dictadura no solamente perjudicó digamos, obviamente perjudicó, es decir, la dictadura perjudicó a todos, a todas las familias que tuvieron un familiar desaparecido. Es muy fuerte eso. Y bueno, mi familia no es ajena a lo que le sucedió a otras tantas familias que tienen un familiar desaparecido. Empezó a haber, es decir, disgregaciones, angustias no resueltas, enojos con otros familiares que, es decir, eran como producto del dolor, ¿no? Es decir, fíjense que mi abuelo materno, o sea, el papá de mi mamá, murió al mes de que desaparece mi mamá. Se muere de angustia. Murió de angustia. ¿Y cómo va a quedar esa familia? Mi familia materna. ¿Cómo quedó mi abuela materna? Bueno, bastante pudo, bastante hizo, sostuvo. Ella sí está, obviamente es mi abuela, sí está. Pero obviamente que es una familia afectada. ¿Cuál fue el trabajo de abuelas en mi caso? Y bueno, es decir, me buscaron desde el año 82. Yo nací en el 78 y me buscaron ellas en el 82. ¿Por qué a partir del año 82? Porque en el 82 se enteran que yo había nacido. Ahí es cuando recopilan todos los datos que le fueron llegando y dicen, miren, acá nació, hay un niño que también tenemos que buscar, se llama Juan Cabandier, su mamá estaba en la Exesma. A partir del año 82 me empezaron a buscar. Sí, tengo relación con muchos nietos recuperados. Sí. Con algunos tengo una relación muy fuerte y con otros quizás no hemos tenido todavía el tiempo para afianzar nuestra relación, pero es decir, tenemos un afecto y un cariño y amor hacia todos los nietos que van recuperando su identidad, porque nos sentimos cada uno hermanos, ¿no? En una misma historia. Con abuelas, por ejemplo, esto es una de las... ¿Cómo colaboro con abuelas? Bueno, esta es una forma de colaborar con abuelas. Cuando nos piden que vayamos a escuelas o nos piden que difundamos la lucha de abuelas, porque es muy importante que todos sepamos esto, ¿no? Porque quizás ustedes puedan tener un tío, un amigo de un amigo del papá de ustedes o de la mamá, un familiar que tenga dudas sobre su identidad. Y quizás lo que ustedes tienen que hacer es tratar de decirle, aconsejarle que vaya a abuelas para que conozca su identidad. Porque es muy importante conocer la identidad de alguien, ¿no? Todos ustedes conocen su identidad, bueno, su verdadera identidad. Bueno, todos tienen que conocer su verdadera identidad. Nadie puede mentir a alguien, a una persona sobre su origen, dónde nació, quién es su mamá, quién es su papá. Entonces es algo que tenemos que cuidar entre todos. Si esta entrevista fuese emitida en todo el país, ¿qué le diría a aquellos que buscan su identidad? Bueno, le diría que la única manera de ser libre es conociendo la identidad, es saber dónde naciste, saber quiénes son tus papás, saber cuál es tu nombre verdadero. Entonces diría eso, que para ser libre uno tiene que conocer la identidad, y para ser feliz también tiene que conocer la identidad. Soy Mariana. Soy Carlos. Soy Manuel. Soy Juan Pablo. Soy Matías. Soy Victoria. Soy Marcos. Soy Francisco.
Soy Sabino. Somos nietos que recuperamos nuestra identidad gracias a la lucha de abuelas de Plaza de Mayo. La dictadura nos robó de nuestras familias. Aún quedan 400 nietos que no conocen su verdadera identidad Ni el amor con que sus familias lo siguen buscando. Vos podés ser uno de ellos. A nosotros conocer la verdad nos dio la libertad de poder elegir. Conocé tu verdad, acércate a Abuelas. Todos te estamos esperando. Contactate con Abuelas de Plaza de Mayo, 4384-0983. www.abuelas.org.